En toda la tierra se anuncia una gran noticia, un acontecimiento que será de gran impacto a la humanidad. Para muchos una fantasía y para otros es una realidad. Jesucristo viene pronto. Jesucristo viene pronto. Las profecías bíblicas acerca del fin se están cumpliendo. ¿Cuándo será el fin? Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? San Mateo capítulo 24 versículo 3. ¿Alguna vez se ha intrigado y le ha preguntado al Señor lo mismo? ¿Es cierto lo que dicen las Sagradas Escrituras? Y el ángel me dijo: Escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: Estas son palabras verdaderas de Dios. Apocalipsis capítulo 19 versículo 9. ¿Tendremos paz aquí en la tierra? ¿Cómo puedo ser salvo? ¿Qué es el arrebatamiento? ¿Qué tengo que hacer para estar preparado? Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. San Mateo capítulo 24 versículo 42. ¿Escucha atentamente lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias? ¿Sabe usted cuándo será el día final? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. San Mateo capítulo 28 versículo 19 al 20. Amén. Todo lo daremos a conocer por medio de este programa. Apocalipsis, el tiempo final. El tiempo es ahora y debemos tomar una decisión, porque nuestro Señor Jesús viene muy pronto. Padre mío, gracias por permitirnos transmitir el programa Apocalipsis, el tiempo final. Presentamos este mensaje en tu presencia y conforme a tu palabra, para que podamos alcanzar a todos aquellos corazones sedientos de tu verdad. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, revela tu palabra. Y en el nombre del Espíritu Santo, convence a muchos para que se preparen para el evento más esperado de todos los tiempos, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Padre, gracias por darnos este privilegio tan grande de anunciar la venida de nuestro Señor. Ayúdanos a estar preparados para cuando llegue el momento seamos arrebatados en las nubes del cielo. Dejamos este mensaje en tus manos. Amén. A continuación el tema: Pondré a tus enemigos al estrado de tus pies. Apocalipsis capítulo 3 versículo 9. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Amén. En aquel tiempo el líder de la congregación era tan perseguido, y según vemos aquí en este versículo dice el Señor: He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. El líder de la iglesia de Filadelfia era perseguido por otros grupos sectarios. Recordemos que algunos de los judíos que decían ser del Señor resultaban ser falsos maestros. ¿Y quién más nos podría explicar cuáles eran estos falsos maestros y cómo los podríamos identificar?
Pues observemos muy bien los siguientes versículos y aquí encontramos a los verdaderos fariseos y de esta manera el ángel de la iglesia en Filadelfia estaba siendo perseguido y atacado por los falsos maestros. Y que hoy fácilmente por la misma palabra de Dios podríamos identificarlos. Dice la Escritura: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todos los que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensancha sus filacterias y extiende los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen Rabí, Rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen Rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. San Mateo capítulo 23 versículos 2 al 8. Así que Jesús es el que nos puede explicar cómo se sufrió la persecución en aquel tiempo por llevar el verdadero evangelio del reino de Dios por medio de parábolas y la revelación del amor de Dios. Pero algunos justificaban su pecado diciendo que las cosas que enseñaba eran de endemoniado. Nadie quisiera enfrentarse con este tipo de personas con un estilo farisaico, porque estos son los que persiguen a la iglesia discutiendo asuntos de la ley y de los dogmas, dejando de un lado la verdadera doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Hoy, en este tiempo, estamos viviendo estas mismas actitudes en algunas iglesias, queriendo enseñar doctrina de hombres y dejan de un lado lo que realmente las Escrituras enseñan acerca de Jesucristo. Todo por seguir las mismas costumbres y las tradiciones. Esta fue la rebelión que sucedió en la era de Filadelfia, cuando la persecución era extrema. Por eso, el Señor le dice al ángel de la iglesia en Filadelfia: he aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. He aquí, es como decir: aquí estoy para ayudarte, pues no te he dejado solo, yo estoy contigo. Haré justicia por todas las cosas que has sufrido por causa de mi nombre, y verán todos quién soy yo. Y esto le sucedió a Pablo cuando perseguía a la iglesia de Jesucristo. Pues en esta frase, nuestro Señor enfrenta la situación personalmente. A cada individuo que haya sido tropiezo para que el verdadero evangelio crezca. Esto mismo sucedió con Saulo, cuando perseguía a la iglesia cristiana en la antigüedad. Recuerde que nuestro Señor Jesucristo es vengador y juzgará conforme a sus obras y hará justicia. Pero a cada quien le dará su pago, dice el Señor, como está escrito en Hebreos capítulo 10, versículo 29 al 31. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Amén. Todo aquel que sufre persecución por la verdad, Dios algún día le dará su pago conforme a su justicia,
pues así persiguieron a los antiguos profetas como Elías, Daniel, Jeremías en el Antiguo Testamento, y muchos de los cuales la Biblia hace una clara referencia que estos aún así se mantuvieron fieles a Dios aún en medio de la persecución. Y en el Nuevo Testamento, la iglesia siempre fue perseguida. Por eso Jesús dice en la palabra en San Mateo capítulo 11 versículo 12. Jesús le dijo a sus discípulos: desde los días de Juan el Bautista, el reino de Dios sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Amén. ¿Y violencia por qué? No solo por aquellos que querían matar a Jesús, sino por todos aquellos que predicaban y enseñaban en su nombre, pues en la Biblia hay muchos casos registrados de cómo los antiguos cristianos fueron perseguidos y además por el Imperio Romano. Saulo fue quizás el perseguidor más reconocido en la Biblia. Era por el hecho que estaba contra los cristianos y contra el Evangelio. El hecho de haber nacido en Tarso le dio la oportunidad de estar en contacto con una de las culturas más avanzadas en su tiempo. Y que además, según los historiadores, Tarso era una ciudad donde se destacaba con su cultura y su escuela de filosofía, y Saulo, así como su progenitor, tenía la ciudadanía romana. Un privilegio en esos días. Parecía estar muy bien preparado en la cultura y en la filosofía, y en Jerusalén, Saulo se vio sorprendido por las predicaciones de los cristianos. Él no había llegado a conocer a Jesús, y nada sabía de su ministerio, ni de su muerte y su resurrección. Tampoco conocía con detalle la historia reciente de Jerusalén, pero lo que sí sabía, que los cristianos de esa época eran todo lo contrario de lo que él era. Saulo chocó de inmediato con los seguidores de Jesús hasta el punto de que llegaba a odiar el hecho de que se presentasen en el templo a predicar su doctrina, y durante varias semanas acudió allí para rebatir, mientras el odio contra los cristianos crecía. Según la historia, a principios del 33 después de Cristo, llegó a incitar a los judíos que estaban en el templo para echar de allí a los cristianos, acto que realizaron provocando la muerte de Esteban. Y esto está registrado en Hechos capítulo 7 versículos 58 a 59. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Amén. Y los demás discípulos de Jesús se mantuvieron en la expectativa de lo que había ocurrido, y Saulo era el devoto de la ley judía, y esto fue lo que provocó su tremendo odio contra Jesucristo y la iglesia primitiva. Se sentía insultado con el mensaje de los seguidores de Cristo, no por causa de la afirmación de que Jesús era el Mesías, sino que porque le atribuía a Jesús el papel de Salvador, con lo cual le quitaba a la ley todo valor el propósito de la salvación. La nueva secta del judaísmo golpeaba la esencia de la formación judía de Saulo y sus estudios rabínicos. El exterminio de esta secta llegó a ser la pasión de Pablo. Como está escrito en Gálatas capítulo 1 versículo 13 al 14. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Amén. Y esto apoyado por sus amigos del Sanedrín, que de una forma tan inesperada habían encontrado un aliado tan formidable.
y este era Saulo, que se convirtió en defensor de la ortodoxia judía representada por el Sanedrín. Y para entender la palabra, el Sanedrín era básicamente un consejo administrativo de los judíos en el que se trataban y se decidían los asuntos de Estado y religión, y actuaban como un tribunal supremo para tratar asuntos de carácter cívico y religioso, y era formado por 70 miembros. Saulo, con la ayuda de este consejo, inició una campaña en contra de los seguidores de Jesús y le dieron un fuerte apoyo. Esto no hubiera sido posible bajo el control de los romanos. El sumo sacerdote del Sanedrín tenía una cierta libertad para actuar impune e independientemente. Es posible que el objetivo de Saulo no fuera Damasco, sino las ciudades que, a mitad del camino entre el mar de Galilea y Damasco, eran el refugio de varias comunidades nazareas. En tal caso, Saulo fuese posible que no se dirigía concretamente a Damasco, pero sí estaría viajando por el camino hacia Damasco cuando fue interrumpido su viaje. Saulo persiguió a la iglesia y por hacer esto, Jesús intervino de una manera sobrenatural para sosegar la rebeldía de Saulo para que dejara de perseguir a su iglesia. Como está escrito, y Saulo consentía en su muerte, y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Hechos capítulo 8 versículo 1 al 3. La persecución continuó en el tiempo de los Hechos de los Apóstoles, y aun cuando Saulo, y que después su nombre fue Pablo, se había convertido al cristianismo, él también tuvo que sufrir la persecución por el Evangelio, y hacemos la aclaración que los cristianos de aquel tiempo presentaban la doctrina sagrada de Jesús, demostrado tal como Jesús enseñó, su poder milagroso en sus enseñanzas y por el creciente número de cristianos que se añadían a la iglesia y de los muchos que se convertían. Este es y será el propósito principal de la doctrina verdadera de Jesús. En esto se destacaba la iglesia primitiva. Hechos capítulo 4 versículo 4 al 10. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era de 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los de los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Amén. Además de todo esto, la persecución no solo era por anunciar la verdad de Cristo y su resurrección, sino también por los hechos milagrosos que Dios hacía por medio de Pedro y Juan. Y esto está registrado en el libro de Hechos capítulo 3, versículo 4 al 8. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento
esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando, se puso en pie, y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando, y alabando a Dios. Amén, gloria al Señor. Entonces podemos observar la iglesia en Filadelfia. Podría haber pasado persecución de la misma manera como lo sufrieron los apóstoles, especialmente al ángel de esta iglesia, por predicar a Cristo de una manera muy especial. Y aunque en esta carta no revela los milagros que pudieran haber ocurrido, porque entendemos que es una iglesia aprobada por Cristo, según nos describe en el pasaje bíblico de Apocalipsis capítulo 3 versículo 8. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, a la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Además, con todo lo que escriben las Escrituras, a pesar que el ángel estaba entregado a Dios y es usado por Dios, Jesús le deja en claro que siempre habrá algunos que tratarán de estorbar la obra, pero que Dios ya está en el asunto. Porque algunos que dicen ser de Cristo y en verdad no lo eran, pero que Dios ya los tiene en su mano para que se postren delante de Él y hacer justicia divina, según lo describe en el versículo 9 de Apocalipsis capítulo 3. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Así que por eso entendemos, según describe este pasaje bíblico, que la persecución no solo era de afuera, sino también dentro de la misma iglesia. Por eso, después de que Saulo se convirtió al cristianismo, producto de un encuentro con Jesús, cuando él se conducía hacia Damasco, también fue perseguido, y las Sagradas Escrituras dan un registro que la iglesia cristiana fue perseguida, tal como podría estar sucediendo en la iglesia de hoy, que tenga las mismas características de la iglesia en Filadelfia. A continuación daremos una secuencia en detalle de cómo algunos de los discípulos fueron perseguidos. Aún Pablo, después de haberse convertido a Cristo, cabe aclarar, y no es de admirarse, si usted se considera ser un discípulo de Jesús y es parte de una iglesia con las mismas características y aprobaciones que Cristo hace a la iglesia de Filadelfia, usted debe tomar en cuenta lo siguiente. Número 1. Algunos no creerán de su conversión. Hechos capítulo 9, versículo 25 al 26. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Amén. Número 2. Jacobo asesinado con la espada y Pedro es encarcelado. Hechos capítulo 12 versículo 1 al 5. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndolo tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole
a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que lo custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Amén. Número 3. Pablo es apedreado. Hechos capítulo 14 versículo 17 al 19. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y alegría nuestros corazones, y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese a sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Número 4. Pablo y Silas encarcelados en Filipos. Hechos capítulo 16 versículo 19 al 23. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas, y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad, y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Número 5. Pablo, Gayo y Aristarco, compañeros de Pablo, están en medio de un alboroto, porque muchos defendían a una diosa llamada Diana de los Efesios. Hechos capítulo 19 versículo 34 al 35. Pero cuando le reconocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Número 6. Arresto de Pablo en el templo. Hechos capítulo 21 versículo 30 al 33. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo, e inmediatamente cerraron las puertas, y procurando ellos matarle, se les avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Este, tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó a atar con 2 cadenas, y preguntó quién era y qué había hecho. Número 7. Pablo en las manos del enemigo. Hechos capítulo 22 versículo 22 al 24. Y le oyeron hasta esta palabra, entonces alzaron la voz diciendo: quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiese en la fortaleza, y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Número 8. Pablo es golpeado ante el concilio. Hechos capítulo 23 versículo 1 al 4. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he venido delante de Dios hasta el día de hoy.
El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que lo golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas a golpear? Los que estaban presentes dijeron: ¿Al sumo sacerdote de Dios injurias? Así que si usted es parte de una iglesia con las mismas aprobaciones de la iglesia de Filadelfia, tome en cuenta esto también. Número 9. Complot contra Pablo para matarlo. Hechos capítulo 23 versículos 12 al 13. Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración. Número 10. Los principales sacerdotes influyentes se presentan en contra de Pablo. Hechos capítulo 25 versículo 1 al 3. Llegando pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después, y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo, y le rogaron pidiendo contra él como gracia que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Número 11. Pablo entregado y preso en manos de Roma. Hechos capítulo 28 versículo 16 al 17. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo: Yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos. Y en la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 8 al 9, dice: Acuérdate de Jesucristo del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Amén. Pablo sufrió la persecución por llevar el verdadero evangelio a muchos, para que se convirtieran y reconocieran al único Dios verdadero, Jesús. Y por tanto, dice la Escritura: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Romanos capítulo 8, versículo 35 al 36. En conclusión, todo lo descrito aquí en estos pasajes bíblicos son reales. Se han dado a conocer para saber cuál ha sido la persecución de la verdadera doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Y en el caso del ángel de la iglesia en Filadelfia, así como los apóstoles y los misioneros de aquella época, todos aquellos que se levantaron como enemigos recibirán su pago en el día de la resurrección de los muertos, cuando nuestro Señor Jesucristo venga a levantar a su iglesia en el día del arrebatamiento. Si esa fuera la condición de la iglesia en la que usted se encuentra congregado hoy, y usted, pastor o pastora, si está atravesando estas persecuciones aún en la misma iglesia,
por el simple hecho de que por medio de sus enseñanzas muchos se convierten al Señor, son liberados y son sanados, y que usted mismo está viendo la obra crecer y que realmente se manifiesta el Señor con milagros y señales. Usted tendrá la capacidad de entender y discernir el tema que estamos dando hoy en este momento, y entenderá que lo que está sucediendo es por la misma gente que está alrededor suyo, porque habrá gente que no creerá y serán los de la misma iglesia. Lamentablemente tengo que decirle esto, pero usted como líder siga creyendo en Dios, que al final de cuentas todos los que se han levantado en contra suya algún día reconocerán que el Señor Jesús siempre ha estado a su lado. Recuerde, si usted enseña o predica en contra del pecado, la verdad del cielo y del infierno, el bautismo del Espíritu Santo y en agua, la santidad y el arrebatamiento, que son parte de las doctrinas esenciales para los cristianos, si observa que su iglesia está siendo perseguida, pues dé la gloria y la honra a Dios por todo, porque entonces sabremos que estamos en una iglesia del cual no quedará usted avergonzado. Y de hecho que Dios no dejará impune a todos aquellos falsos maestros que decían ser cristianos pero no lo son, sino sinagoga de Satanás que se oponen al ministerio que está desempeñando. Aún así, si fueran las mismas autoridades eclesiásticas y seculares, Dios será el que tome la absoluta decisión de lo que hará con ellos. Y si hemos leído bien, dice una vez más: He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. El tiempo actual que vivimos es preciado. Mientras podamos testificar a Jesucristo, lo hacemos de corazón para la gloria de Dios. Esto ha sido todo por este día en el programa Apocalipsis, el tiempo final. Espero usted se haya gozado del mensaje. Hoy ha conocido que este es el mensaje que Dios quiere que escuche. Está en el tiempo aceptable y no espere que sea demasiado tarde, porque cuando llegue el momento y la hora, no habrá oportunidad de arrepentimiento. Lamentablemente ya no la habrá. Es necesario estar decidido y preparado para el evento crucial. Si usted cree que es importante recibir al Señor Jesucristo como único Salvador y que necesitas una verdadera conversión, haz una oración de fe, pues Él te está llamando. Señor Jesús, he recibido tu mensaje. Si en algún momento te he fallado, perdóname por todos los pecados que he cometido. Creo que moriste en la cruz por mí y que resucitaste al tercer día y que ahora estás a la diestra del Padre Celestial. Te recibo en mi corazón como mi único Señor y Salvador. Inscríbeme en el libro de la vida. Ayúdame a estar preparado cuando sea el día del arrebatamiento de la iglesia, y que tu palabra me haga sentir libre por siempre. Amén. Ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. El hermano Ronald Ramírez presentó su programa Apocalipsis, el tiempo final. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin.
dice el Señor, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Apocalipsis 1, 7 al 8. Los esperamos en la próxima audición, si Dios nos permite. ¿Estás preparado? Jesucristo viene pronto.